Hola, buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, doctor. Ok, perfecto. Miren, vamos a empezar con la... ¿Y se ve la imagen? No, doctor, aún no está proyectado en su pantalla. Supuestamente ya está proyectado, porque acá lo estoy proyectando. Y ahora, Ah, ahora sí se ve, ahora, doctor. ya, Ahora sí se ve. ya, perfecto, perfecto, ya, muy bien. Bien, muchachos, lo que vamos a ver ahora es justamente el tema de hipófisis, ¿no? Desde el aspecto anatómico, histológico y fisiológico, ¿no? Entonces vamos a mencionar primero que desde el punto de vista anatómico, quiero ver mi puntero, un ratito, disculpe. Ah, ¿Qué es este puntero? Sí. Ya. Desde el punto de vista anatómico, ¿no? Esta es la hipófisis que justamente se encuentra localizada en la silla turca, ¿no? Completamente en la silla turca. Va a tener como dimensiones 8 milímetros antero-posterior, transversalmente va a ser 14 milímetros y 6 milímetros va a ser su dimensión vertical. Va a pesar entre más o menos 0,5 a 1 gramo, ¿no? Ahora, lo interesante de esta estructura anatómica es tan pequeña y importante, ¿no? Súper importante en la actividad y en la vida diaria de cada uno de las personas. No, no debemos olvidar que las personas estamos hechos de estructuras anatómicas, las cuales responden a funciones de tipo neurológico y endocrinológico, ¿no? Y dentro de esa gama de estructuras endocrinológicas, la hipófisis es una estructura fundamental para eso, aún siendo de un tamaño y un peso tan pequeño, ¿no? Entonces, como podemos ver en esta figura que está acá, vamos a ver que en su conformación exterior va a presentar dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo anterior que se llama hipófisis anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior que se conoce como neurohipófisis o pituitaria posterior también, ¿no? Vamos a ver que el lóbulo anterior, ¿no? Cuando se ve en estado de una persona en vivo, va a ser de un color rojizo, es más voluminoso que el posterior, ¿no? Y como ustedes recuerdan por su clase de embriología, va a derivar justamente esta parte de la, ¿no? Ah, de la parte de la faringe embrionaria, ¿no? Es por eso que las células que se encuentran, sobre todo en la adenohipófisis, van a ser células epiteliales, ¿no? Ahora, y vamos a ver también que ese polo posterior o pituitario posterior tiene una coloración, ¿no? Grisáceo, amarillento, es más pequeño que el anterior, ¿no? Y en esta pituitaria posterior es donde se va a implantar esto, que es el tallo pituitario, ¿no? Que justamente es tallo pituitario al derivar de justamente del esbozo cerebral. Entonces, la hipófisis tiene dos orígenes. El origen anterior o de la pituitaria anterior va a ser faringio y la pituitaria posterior va a ser totalmente cerebral, ¿no? Esta hipófisis, va a estar enmarcada en lo que se conoce como la celda hipofisiaria, ¿no? Y esta celda hipofisiaria va a estar formada por dos estructuras, ¿no? Lógicamente hay que mencionar que es una celda osteofibrosa, ¿no? La parte ósea, lógicamente, lo va a formar la silla turca, ¿no? Que, como ustedes saben, pues es una porción del estenoides. Entonces, y vamos a ver lo siguiente.
que esta celda hipofisaria, esta, va a tener una pared posterior, que es esta de acá, ¿no? Lo que está enseñando justo en la flecha, ¿no? Que va a estar formada por la lámina cuadrilátera del senoides. Lateralmente no está conformada por material óseo, ¿no? Y la pared anterior sí, también tiene una porción de la silla turca anterior, ¿no? Los 4 ángulos van a estar formados justamente por las apófisis clinoides anteriores y posteriores. El resto de la celda, el resto, ya sea en la parte superior, va a estar cubierto por la dura madre, ¿no? Conformando lo que se conoce como la tienda de la hipófisis, ¿no? Lateralmente también lo va a estar formando la dura madre, ¿no? Y aquí una de sus relaciones muy importantes va a ser lateralmente con lo que se conoce como el seno cavernoso, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Por delante, una relación importante que tiene también es con lo que te sirven a llamar el seno coronario anterior por delante y el seno coronario posterior por detrás, ¿no? Que en otra literatura se conoce como el seno uh, intercavernoso anterior y el seno intercavernoso posterior, ¿no? Básicamente está estructurada de esa manera de acuerdo a lo que nos manifiesta Testé, ¿no? Ahora, vamos a ver que las relaciones de esta hipófisis que se encuentra aquí en la silla turca, ¿no? Acá vamos a ver que la cara posterior, ¿no? Va a estar en relación con todo lo que es la fosa cerebelosa, ¿no? A través de esa estructura que se conoce como la lámina cuadrilátera, ¿no? Su cara anterior a este nivel va a estar en relación con la concesión esfenoidal, ¿no? Y a través de esa con las fosas nasales. Es por ese motivo que una de las rutas que se viene utilizando actualmente para hacer cirugía de hipófisis es la transnasal, ¿no? Por esa relación que tiene. Por eso es importante recordar y conocer este tipo de relaciones, ¿no? Ahora, su cara superior, que está en esta parte, ¿no? Va a estar en relación con la cara inferior del cerebro, ¿no? Por la parte posterior va a estar el tubo cinereum, va a estar los tubos mamilares, en la parte de adelante va a estar el quiasma óptico, ¿no? O, más lateralmente o más anteriormente va a estar en relación también con la sentilla olfatoria y el espacio perforado anterior, ¿no? Si recordamos, como vemos en esta figura inferior, ¿no? La hipófisis, ¿no? Está ocupando justamente el centro del polígono de Willis, ¿no? Es una relación muy importante con estas estructuras anatómicas. Ahora, otra cosa que hay que recordar es, miren, lo que mencionamos, la relación estrecha que tiene con el seno cavernoso lateralmente, ¿no? Y el contenido del seno cavernoso, lógicamente, ¿no? Este contenido va a estar representado, pues, por tanto la arteria carótida interna, ¿no? Y los nervios, tanto el cuarto, el tercero y el sexto par que están dentro del seno cavernoso. Ahora, vamos a ver también que la cara inferior de la hipófisis, en la parte inferior, ¿no? O va a estar en relación con la conexión esfenoidal. Ahora, la irrigación de esta estructura anatómica de la hipófisis va a estar dada por ramas todas de la carótida interna. Va a haber la hipofisiaria anterior, ¿no? Que es rama directa de la carótida interna, que va a estar irrigando justamente a la adenohipófisis. Y también esta, que es la hipofisiaria inferior, también rama de la carótida interna que va a irrigar la neurohipófisis, ¿no? La inervación de la parte anterior de la hipófisis va a estar realizada por filetes del simpático, ¿no? Que van a ingresar junto con las arterias hipofisarias superiores. Y la neurohipófisis, la parte posterior, va a recibir fibras amielínicas que van a recorrer a través del infundíbulo y se van a ir hasta entrelazar con fibras de la porción más superior que está por arriba, ¿no? Entonces vamos a ver entonces que
el hipotálamo, a través de la parte nerviosa, va a tener una relación muy estrecha con la neurohipófisis, ¿no? Ahora, en lo que se refiere ya a en lo que se refiere a la parte histológica, vamos a ver pues que en en ese diagrama histológico se puede ver las diferentes estructuras celulares que componen la adenopófisis, ¿no? No va a tener Doctor, células. disculpe, no se está viendo la presentación. ¿No se ve? Sí, entonces salió. Ya, para ver otra vez. A ver, es que... mm, ¿Dónde estamos? ¿No se ve nada? No, doctor. No es... ¿Y por qué me he salido? Que no sé. Ya se puede ¿Y ver de ahora? nuevo, doctor. ¿Ya se ve? Sí. Ah, ya, ya, perfecto. Ya. Bueno, estábamos en esto, justamente las estructuras, ¿no?, que componen la hipófisis anterior. Van a ver células gamma, están distribución de las células, los sinusoides vasculares y capilares a través de los cuales va a llegar las distintas sustancias para permitir el funcionamiento de la adenopófisis, ¿no? Hay las células alfa, las células ah, epsilon, perdón, ¿no? Las células delta. Más o menos es un esquema de las estructuras de tipo histológico que tiene justamente esta adenopófisis. Ahora, cuando se realiza tinción con hematoxilina y eosina de la adenopófisis, ¿no? Vamos a ver pues que esta adenopófisis va a estar formada por células cúbicas, ¿no? ¿No? Y la característica principal que tiene pues son que van a ser células cúbicas, contorneadas de zonas donde a ese nivel de capilares, ¿no? Y sinusoides, ¿no? Y entre ambas, estas de acá, las más claras, van a ser pues las fibras reticulínicas que van a ser de sostén, ¿no? O justamente las células epiteliales, estas cúbicas, van a ser las que están encargadas así desde las hormonas, ¿no? Y estas hormonas se van a acumular justamente en los gránulos citoplasmáticos, ¿no? Y se van a liberar cuando son necesarias hacia la circulación, ¿no? En esta tinción, justamente la característica de cuando hacemos tinción con hematoxilina y eosina, vamos a ver pues que los gránulos se tiñen dependiendo del pH, ¿no? Y vamos a ver que las células acidófilas, estas de acá, ¿no?, son las que van a producir hormonas polipeptídicas. Y dentro de las hormonas polipeptídicas está la hormona del crecimiento y la prolactina, ¿no? También vamos a tener células basófilas, esta de acá, ¿no? Estas van a producir hormonas glicoproteicas, va a estar la adenocorticotropina, la tiroestimulante, la folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿no? Y también van a haber va a haber la extinción de células cromófobas, ¿no? Y esas células cromófobas no van a tener contenido hormonal. Así que solamente las acidófilas y las basófilas son las que van a producir y acumular hormonas en su interior, ¿no? Ahora, las células más comunes
o en mayor proporción que se encuentran en la adenohipófisis van a ser estas, las acidófilas, ¿no? Entonces, estas se van a ubicar sobre todo en las regiones laterales, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, pues son las que secretan hormona de crecimiento y prolactina, ¿no? También vamos a tener como células acidófilas, ¿no? La prolactina, ¿no? Que va a estar dispersa y también va a estar en la parte de la región lateral de la adenohipófisis, ¿no? Y las otras células van a estar esparcidas entre ambas, que serían las basófilas, ¿no? Que las que producen ACTH, TSH, LH y FSH. Ahora, en lo que se refiere ya a la siguiente porción, lo que es esta parte, esa imagen, por ejemplo, la microfotografía, que se conoce la parte tuberalis, ¿no? Que va a ser una porción larga, delgada, ¿no? En la cual se puede identificar que es dependiente de la adenohipófisis, ¿no? Está muy vascularizado, ¿no? Y va a estar rodeando el tallo infundibular justamente, ¿no? Y va a tener esta parte, células que producen LH y FH y las hormonas tirotrop de la hormona de la tirosina, ¿no? Ahora, la porción posterior, la neurohipófisis, miren, está formada por una serie de axones, ¿no? Que no están mielinizados, que se proyectan, ¿no? Desde los cuerpos celulares que están en el hipotálamo, ¿no? Lo que quiere decir que acá a la neurohipófisis van a llegar solamente los axones no mielinizados, ¿no? Y los cuerpos celulares van a estar a nivel del núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo, ¿no? Y justamente en el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular se van a producir la oxitocina y la hormona antidiurética, ¿no? Se van a transportar a través de estos axones, ¿no? A través justamente del tallo hipofisiario y se van a acumular justamente en las terminaciones nerviosas amielínicas en lo que se denominan los cuerpos de Herring, ¿no? Eso que está señalando en esta microfotografía, ¿no? Cuerpo de Herring, que serían esos, ¿no? Y se acumulan esos cuerpos de Herring para luego ser liberadas de acuerdo a la necesidad del organismo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ahora, entre estas células vamos a ver una serie de células de sostén que se llaman los pituicitos, estas que tienen núcleo, ¿no? Esos son los pituicitos que son las células de sostén a nivel de la neurohipófisis, ¿no? Ahora, ya desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Que ya incluso habíamos mencionado en la parte anatómica, hay que recordar, ¿no? Que hay una hipófisis anterior, hay una hipófisis posterior. Y no nos olvidemos que la hipófisis anterior, ¿no? Va a ser se produce por la invaginación del epitelio faríngeo, ¿no? Sobre todo la orofaringe, justamente por la invaginación que se conoce como bolsa de Raschke, ¿no? Y por eso las células de la adenohipófisis tienen un origen epitelial, ¿no? Ahora, y la parte posterior que se conoce como neurohipófisis, ¿no? Va a ser una excrescencia del tejido neural del hipotálamo, como que fue una continuación, ¿no? Ahora, y entre ambas va a estar lo que se conoce como la pars intermedia, ¿no? Es, sobre todo de mayor desarrollo y mayor funcionalidad en los animales, no tanto en el humano, ¿no? Ahora vamos a ver que la hipófisis anterior, vamos a tocar primero la hipófisis anterior va a tener una serie va a producir una serie de hormonas, ¿no? Una de ellas va a ser la hormona del crecimiento, ¿no? O que esa va a permitir en términos así generales primero que hay un crecimiento del cuerpo dependiendo de la edad, ¿no? Antes de en etapa, hasta la etapa de la adolescencia, haber un crecimiento longitudinal, ¿no? A través de los huesos, ¿no? También va a formar proteínas,
va a producir multiplicación y diferenciación celular con funciones. Ahora, lo interesante de esta hormona del crecimiento es que no tiene una célula blanco única como las otras hormonas, ¿no? Se va a distribuir a través de toda la estructura del organismo para producir sus funciones, ¿no? Sus funciones a nivel de todas las estructuras anatómicas, ya que en todas va a formar proteínas y va a producir multiplicación y diferenciación celular. Si bien el mayor auge de la hormona de crecimiento está hasta la edad de la pubertad, ¿no? Por el crecimiento longitudinal de los huesos, pero va a seguir funcionando toda la vida, ¿no? Entonces, no en la misma proporción que lo hacía hasta la pubertad, pero su funcionalidad es necesaria para la supervivencia de las personas. Ahora, otra hormona que se va a producir es esta, la corticotropina, ¿no? O que va a controlar a las hormonas de la corteza suprarrenal, ¿no? Y la funcionalidad que tiene esta, ¿no? En forma también resumida, es pues que va a actuar en el metabolismo de la glucosa, en el metabolismo de las proteínas y de las grasas, pero actuando sobre un célula blanco que sea, que está a nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? También vamos a tener la tirotropina, ¿no? Que son estas, las hormonas estimulantes de la tiroides, ¿no? Que va a permitir que haya, que se encargue del control de la secreción de la tiroxina, ¿no? La triotironina, ¿no? Y esas lo que van a hacer es ambas hormonas, permitir el control de la velocidad de las mayor parte de las reacciones químicas a nivel intracelular en el cuerpo humano, ¿no? La otra hormona, la prolactina, ¿no? Lo que permite es un desarrollo de las glándulas mamarias y justamente la producción de la leche materna, ¿no? Y lógicamente las otras hormonas, las gonadotrópicas, tanto la folículo estimulante y la luteinizante, ¿no? Van a permitir y controlar el crecimiento de ovarios, ¿no? Testículos y sus actividades hormonales y reproductivas dependiendo del momento y el siglo donde se encuentren, ¿no? Entonces, eso es importante recordar. Y también recordar y no olvidarnos que la hipófisis posterior produce la hormona antidiurética, ¿no? Que se conoce también como vasopresina, ¿no? Y vamos a ver también que produce la otra hormona que es la oxitocina. No se olviden, estas dos hormonas no se producen en la neurohipófisis, sino se van a producir en el hipotálamo, ¿no? En el núcleo supraóptico paraventricular y se van a acumular en los axones que llegan a la neurohipófisis en los corpúsculos de Herring, ¿no? Entonces, la antidiurética o vasopresina como función principal tiene pues controlar la eliminación de agua en la orina, ¿no? Y justamente favorecer su concentración y su dilución de acuerdo a a la osmolaridad que tenga en ese momento las distintas el líquido extracelular que se encuentra en el cuerpo, ¿no? Y la oxitocina, una de sus principales funciones va a ser pues que permite la extracción de la leche, ¿no? En el momento de que se realiza la succión, ¿no? Después del parto. Eso es importante también recordar que en la adenohipófisis van a haber 5 tipos de células, ¿no? Que, se, que tienen nombres similares a las hormonas que producen. Por ejemplo, a ver las células somatotropas, ¿no? Que van a producir la hormona del crecimiento. Y esas son las que van a estar en mayor cantidad, ¿no? 30 y 40% de las células productoras de hormona de crecimiento están en la adenohipófisis, es la mayor parte. Hasta el 20% de células de la adenohipófisis van a ser corticotropas, que producen la adenocorticotropina, ¿no? Y representan el 20%, ¿no? Ahora, las células gonadotropas, ¿no? Que producen hormonas como la LH y la FSH, van a representar en 3 al 5% más o menos, ¿no? Las tirotropas van a estar esparcidas, ¿no? Dentro de la hipófisis y van a
no se tiene de acuerdo a la literatura una concentración real, pero se sabe que es similar a las gonadotropas, ¿no? Y también van a estar las células lactotropas que van a producir la prolactina, ¿no? Ahora, ya hemos mencionado cómo las células somatotropas son acidófilas, ¿no? Y por eso están en relación cuando se hacen estudios histopatológicos, que son las responsables de causar los tumores acidófilos, ¿no? Que van a generar, si estamos hablando de la hormona de crecimiento, que puede ser gigantismo o enanismo de acuerdo a las ciertas situaciones que se van a ir planteando, ¿no? Entonces, y ya habíamos visto cómo se produce la producción de las hormonas justamente de la hipófisis posterior, ¿no? Entonces, en este cuadro se ve resumida cómo las distintas células, ¿no? La producción de la hormona y lo que añadidamente acá tenemos es pues que, por ejemplo, la hormona del crecimiento es una hormona que está representada por aminoácidos, 121 aminoácidos y de una cadena simple, ¿no? Y su acción fisiológica, ¿no? El crecimiento corporal, estimulación de factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Estimula la lipólisis, inhibe la acción de la insulina sobre el metabolismo de carbohidratos y lípidos, ¿no? Las células corticotropas que van a producir la adenocorticotropina, que también tiene una cadena única, pero tiene 39 aminoácidos, ¿no? Y su función es, pues, estimular la producción de glucocorticoides, ¿no? Y los andrógenos, ¿no? A través de la corteza suprarrenal, ¿no? Que va a permitir el mantenimiento también de la zona fascicular y de la zona reticularis de la corteza. Ahora, las células tirotropas van a producir la hormona tirotropina, ¿no? Que va a ser una glicoproteína, ¿no? Que tiene dos subunidades, la alfa de 89 aminoácidos y la beta de 112 aminoácidos, ¿no? Esta va a estimular la producción de las hormonas tiroideas, ¿no? A través de las células foliculares de la glándula tiroides, ¿no? Y vamos a tener también las células gonadotropas que van a producir la hormona folículo estimulante y la luteinizante, ¿no? La folículo estimulante también tiene dos subunidades, la alfa que tiene 89 aminoácidos y la beta también con 112 aminoácidos. La luteinizante también tiene dos subunidades, la alfa que tiene igual 89 aminoácidos y luego cambian la subunidad beta que tiene 115 aminoácidos, ¿no? Y entre ambas lo que van a hacer pues justamente es la folículo estimulante va a favorecer y estimular el desarrollo de los folículos ováricos, en el varón va a producir y va a regular la espermatogénesis a nivel de los testículos. Y la luteinizante va a provocar la ovulación, ¿no? Y la aprobación del cuerpo lúteo en el ovario. También va a producir o a estimular la producción de estrógeno, progesterona, ¿no? A través del ovario. Y también estimula la producción de testosterona por los testículos, ¿no? Ahora, la, las células lactótropas, ¿no? O mamotropas que producen prolactina, ¿no? Que esa prolactina tiene como estructura química, ¿no? 198 aminoácidos de cadena simple. Entonces, las hormonas de cadena simple, no se olviden, son la hormona de crecimiento, la adenocorticotropina, ¿no? Y la prolactina. Y las demás son de cadena doble, ¿no? Eso es importante recordar. Ahora, vamos a ver, ¿no? Cómo justamente esta porción que se conoce como el hipotálamo, ¿no? Produce control, ¿no? Sobre la adenohipófisis y la neurohipófisis. El control de la adenohipófisis, ¿no? Es un control de tipo hormonal. Y el control de la neurohipófisis, o de la hipófisis posterior, hasta por el mismo nombre como indica, va a ser un control de tipo nervioso, ¿no? Entonces, ¿cómo hace que la hipófisis anterior no vaya a secretar hormonas, ¿no?
En el hipotálamo, ¿no? Se van a producir las que se conocen como las hormonas de liberación o hormonas inhibitorias o factores de liberación o factores de inhibición de las hormonas de la adenohipófisis, ¿no? Entonces, este hipotálamo, ¿no? A través de recibir una serie de estímulos o señales, ¿no? O en el sistema nervioso puede ser el dolor, puede ser la depresión, la excitación, va a permitir la liberación de esas hormonas o factores de liberación hormonal o inhibición hormonal también, ¿no? O también las señales como estímulos olfatorios agradables o no, ¿no? O transmiten señales a través de los núcleos amigdalinos, ¿no? Para generar la liberación de estas hormonas o esos factores de liberación o inhibición de las hormonas ah, de la hipófisis, ¿no? También vamos a ver que las concentraciones de elementos nutrientes, electrolitos, ¿no? O agua y hormonas en la sangre también son las que van a estimular al hipotálamo para que realice el control a través de sus factores de liberación o inhibición de justamente de la producción de las hormonas de la hipófisis anterior. Entonces, por lo tanto, este hipotálamo, ¿no? O va a ser considerado como el centro que se encarga de integrar la información del bienestar interno del cuerpo humano, ¿no? Y la información se va a usar para el control de las secreciones de las hormonas hipofisiarias a través de sus factores de liberación o de sus factores de inhibición que van a estar presentes en esta, ¿no? Ahora, vamos a ver que la relación que existe entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Va a estar realizada a través del conocido sistema portal hipotálamo hipofisiario, ¿no? Anterior, ¿no? No nos olvidemos que esta hipófisis anterior es una zona muy vascularizada, tiene una serie de senos capilares, ¿no? No se olviden que las arterias terminan en capilares sinusoidales cada vez más pequeños, ¿no? Aunque van a estar entre las células glandulares que hemos mencionado, las que producen justamente las hormonas, ¿no? Ah, y la sangre va a ingresar a la adenohipófisis, ¿no? A través de la eminencia media del hipotálamo, ¿no? Entonces, y justamente en el hipotálamo es donde se van a producir los factores de liberación e inhibición de control de las hormonas de la hipófisis anterior, ¿no? Entonces, en esta eminencia media del hipotálamo, no se segregan los factores de liberación e inhibición de control de la hipófisis anterior, ¿no? Se van a producir en varias partes del hipotálamo, ¿no? Y de esas porciones se van a enviar sus fibras nerviosas amielínicas, ¿no? ¿No? O a través de la eminencia media y del tuber cinereum, ¿no? Que van a producir justamente la secreción de hormonas liberadoras o factores liberadores o inhibitorios, ¿no? A través de del sistema portal hipotálamo hipofisiario, ¿no? Y van a llegar justamente a la adenohipófisis y van a través de ellas producir el control, ya sea de producción o ya sea de inhibición de las hormonas de la hipófisis anterior. Justamente esa va a ser su función, ¿no? Ahora vamos a ver pues que dentro de estas hormonas liberadoras o inhibidoras, ¿no? Que se producen en el hipotálamo, va a estar pues la hormona liberadora de la tirotropina, ¿no? Que justamente va a producir la liberación de la hormona tirotropina. También va a haber la hormona liberadora de la corticotropina, que produce liberación de ACTH, va a haber también la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no? Y también a ese nivel va a haber la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Vamos a ver qué otra hormona liberadora del hipotálamo va a ser la hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿no? O hormonas gonadotropas. Y va a haber también la hormona liberadora, perdón, inhibidora de la prolactina, ¿no? Que
la inhibición va a ser un mayor efecto que la producción. Ahora, adicionalmente, el hipotálamo también produce pues, las hormonas que estimulan la producción de la prolactina, ¿no? Y también vamos a ver las otras hormonas que inhiben la liberación. Por eso habrá una hormona liberadora de tirotropina y habrá una hormona que inhibe esta liberación y así en las otras hormonas. Ahora, cuando se han hecho pruebas y se ha estimulado en forma eléctrica las terminaciones nerviosas, ¿no? En el hipotálamo, esas van a producir la liberación de hormonas hipotalámicas, ¿no? O factores de liberación que se conocen de esa manera, ¿no? Entonces, eso es... Ahora, vamos a ver como una de las hormonas importantes de este segmento, ¿no? La hormona de crecimiento, ¿no? Ya habíamos manifestado todas las hormonas tienen una célula diana donde actuar, pero la hormona del crecimiento va a actuar en todos los tejidos porque permite el crecimiento de los tejidos. También ya habíamos mencionado que es una molécula de 199 aminoácidos que tiene una cadena simple, ¿no? Y su peso molecular va a ser 22.005 Daltons, ¿no? Y sus funciones principales: promueve aumento del tamaño de las células, favorece y regula la mitosis celular, ¿no? O promueve el desarrollo de mayor número de células y favorece también la diferenciación celular, tanto óseas, musculares y otro tipo, pero actúa más a ese nivel, ¿no? Ah, y su máxima función a nivel de los tejidos óseos y musculares va a ser antes de la pubertad, ¿no? Cuando justamente a nivel de las epífisis, ¿no? Favorece el crecimiento y la elongación de estos, ¿no? Y como ya les había mencionado, después también va a funcionar, pero en menor proporción. Ahora, miren, vamos a ver una serie de elementos que se producen tanto en ese cuadro podemos ver los efectos de la hormona del crecimiento, ¿no? Que se van a producir justamente, y de que es el factor similar a la insulina, que se produce a nivel del hígado, ¿no? Los efectos que tiene sobre el músculo, que produce una disminución de la absorción de glucosa, va a producir un aumento de la captación de aminoácidos a nivel del músculo, ¿no? Va a producir síntesis de proteína en el músculo. Y a nivel del hueso, ¿qué va a producir? ¿No? Aumento de captación de aminoácidos en el hueso, síntesis de proteínas en el hueso, síntesis de ADN y ARN, síntesis de colágeno, y va a aumentar el tamaño y número de las células a este nivel, ¿no? Vamos a ver luego un cuadro, este cuadro en el cual podemos ver que cómo hay una serie de factores ¿no? Que estimulan o inhiben la secreción de la hormona de crecimiento. Y vamos a ver que la secreción va a ser estimulada por diferentes situaciones, ¿no? Se produce mayor estimulación de secreción de hormona de crecimiento cuando hay una disminución del nivel de glucosa en sangre, ¿no? También cuando hay una disminución de los niveles de ácidos grasos libres en sangre, ¿no? Se produce también mayor secreción cuando hay aumento de los niveles de aminoácidos en sangre, sobre todo el aminoácido arginina, ¿no? También se produce mayor producción de esta hormona cuando hay ayuno prolongado, hay deficiencia proteica, ¿no? También ante el trauma, el estrés, la excitación o la actividad física, ¿no? O también ante la presencia de testosterona, estrógeno, ¿no? Y miren, es importante también, se produce secreción de hormona de crecimiento en las etapas 2 y 4 del sueño profundo, ¿no? También se va a producir esta hormona cuando hay, lo que es lógico, ¿no? Cuando hay la liberación de la hormona o el factor de liberación de la hormona a nivel del hipotálamo, ¿no? Y se produce también aumento de esa hormona cuando hay liberación a través del estómago de la grelina, ¿no?
Ahora, y va a haber inhibición de la hormona del crecimiento, de su secreción justamente cuando, lo contrario, ¿no? Cuando aumenta el nivel de glucosa en sangre, cuando aumentan ácidos grasos, ¿no? Libres en sangre, también en el envejecimiento, ¿no? O en la obesidad, ¿no? O también cuando hay, justamente cuando se produce la hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento, ¿no? Y cuando también se produce inyección exógena de hormona de crecimiento, ¿no? O cuando hay factores de crecimiento similares a la insulina o las somatomerinas que se producen a nivel hepático, ¿no? Entonces, esos son elementos importantes. Ahora, es importante también, a continuación, resumir, ¿no? ¿Cuáles son los efectos metabólicos del hormona del crecimiento? ¿No? Y uno de los efectos metabólicos del hormona del crecimiento va a ser, pues, justamente lo que ya hemos estado mencionando, ¿no? Aumentar la síntesis proteica, ¿no? En casi todas las células del cuerpo, ¿no? Como segundo efecto metabólico, va a movilizar ácidos grasos desde el tejido adiposo en sangre, ¿no? Y a través de esos va a generar la producción de actinina para el funcionamiento celular. También va a producir disminución de la utilización de la glucosa en sangre, ¿no? Y en todo el cuerpo para conservar a los carbohidratos. Entonces, por ejemplo, el mecanismo proteico se genera un mejor transporte de aminoácidos, ¿no? A través de las membranas celulares que van a ingresar a los aminoácidos al interior de la célula, ¿no? Y esto va a aumentar la concentración de los aminoácidos que van a favorecer la síntesis proteica intracelular. También en ese mismo mecanismo, mejorar la traducción del ARN para síntesis proteica a través de los ribosomas intracelulares, ¿no? También aumenta la transcripción nuclear del ADN para formar ARN. Más o menos eso se puede generar entre 1 a 2 días, ¿no? Que genera mayor formación de ARN, ¿no? Y la cual va a permitir que haya un mayor síntesis de proteínas, ¿no? Y favorecer también el crecimiento, ¿no? Y si se mantiene a través de los ácidos grasos mayor cantidad de energía, ¿no? Van a seguir habiendo síntesis de aminoácidos, vitaminas y otros elementos para que funcione adecuadamente el crecimiento, ¿no? Ahora, a largo, a largo plazo, después de la pubertad, este es posiblemente la función más importante de la hormona de crecimiento, ¿no? Es importante también mencionar de que la hormona del crecimiento va a actuar en la disminución del catabolismo de los aminoácidos y las proteínas, lógicamente, al realizar una movilización de grandes cantidades de ácidos grasos libres del tejido adiposo que se usan como energía, ¿no? Entonces, al usar los ácidos grasos, ¿no? Va a ser un ahorrador de proteínas, ¿no? Y lógicamente, esta hormona de crecimiento va a mejorar la utilización de ácidos grasos para obtención de la energía, ¿no? Se libera más ácidos grasos del tejido adiposo, ¿no? O se van a concentrar en los fluidos corporales y esa conversión de ácidos grasos en acetilcoenzima A, ¿no? Para utilizarlos como energía para el funcionamiento metabólico de las células, ¿no? Ahora, también la hormona de crecimiento tiene pues utiliza las grasas, ¿no? Con un efecto de tipo anabólico proteico para permitir el aumento de la masa corporal magra muscular, justamente, ¿no? Y este proceso de movilización de grasa, ¿no? Va a requerir algunas horas, ¿no? Y la síntesis proteica después de producir esto va a mejorar rápidamente. También es importante recordar que la hormona de crecimiento va a tener una función o un efecto cetogénico, ¿no? Importante, ¿no? O por la influencia de cantidades excesivas de hormona de crecimiento, ¿no? Es lo lógico que se movilice mayor cantidad de grasa, ¿no? Hacia el hígado, ¿no? Y eso va a permitir la formación de cantidades de ácido acético y provoca la cetosis que va a llevar al hígado graso, ¿no? O sea,
el exceso de hormona de crecimiento es generador de ácido graso, o de hígado graso, perdón, ¿no? Ahora, cuando la hormona de crecimiento va a producir también una disminución de uso de carbohidratos, ¿no? Ah, produce una disminución de su captación de glucosa en músculos y en la grasa, va a producir también aumento de la producción de glucosa en el hígado y va a permitir una mayor secreción de insulina, ¿no? Los cambios que se producen por el llamado resistencia a insulina inducida por hormona de crecimiento, ¿no? Va a atenuar la acción de la insulina y va a permitir su captación y el uso de glucosa por el músculo esquelético y por el tejido adiposo, ¿no? Para generar aumento de la concentración de glucosa en la sangre, ¿no? Como un fenómeno compensatorio, ¿no? O de la secreción de insulina. Por eso, la hormona del crecimiento se cataloga como una hormona diabetogénica, ¿no? Y si se produce una secreción en exceso, ¿no? Va a producir una patología o cuadros similares a la diabetes tipo 2, ¿no? Ahora, vamos a ver también que en exceso de hormona de crecimiento después de la pubertad, ¿no? Va a haber crecimiento de ciertas estructuras, ¿no? Algunas óseas, ¿no? Y van a generar lo que se conoce como la acromegalia, ¿no? Normalmente los acromegálicos son delgados, tienen poca grasa visceral, ¿no? Y el diabetes tipo 2 va a tener sobrepeso por exceso de grasa visceral, ¿no? Se genera un tipo de resistencia a insulina cuyo mecanismo todavía hasta ahora no se ha establecido, ¿no? Ahora, también vamos a ver que hay una necesidad de insulina y carbohidratos para la acción, funcionamiento de la hormona del crecimiento, ¿no? Va a provocar, sobre todo en estudios en animales, ¿no? Se ha visto que animales sin páncreas, ¿no? No tienen esta acción de crecimiento, ¿no? Entonces se ve que la actividad de la insulina y la disponibilidad adecuada de carbohidratos son indispensables, ¿no? Para el funcionamiento de la hormona del crecimiento, ¿no? Ahora, eso es importante y mantener una proporción de energía necesaria para el crecimiento a través del páncreas y los carbohidratos, ¿no? Que van a favorecer el transporte de insulina los cuales van a favorecer el transporte de aminoácidos al interior de las células, ¿no? Eso va generando un mayor transporte de glucosa. Entonces, ¿cómo hace la hormona de crecimiento, ¿no? ¿No? Al estimular el cartílago, ¿no? Para favorecer el crecimiento óseo, ¿no? ¿Qué hace? Permite el depósito de proteínas, ¿no? A través o por las células condrocíticas y osteogénicas y favorece la elongación tanto en longitud como en anchura de los huesos, ¿no? También va a producir mayor reproducción de este tipo de células condrocíticas, ¿no? Y osteogénicas, y también permite la conversión de condrocitos en células osteogénicas para permitir el depósito ya de hueso en el momento del crecimiento. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de crecimiento óseo? ¿No? Va a haber una estimulación de la hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué hacen? Los huesos largos crecen a través de los cartílagos epifisiarios, ¿no? Y estos se van a consumir justamente al final de la adolescencia, ¿no? Y va a terminar este crecimiento cuando no hay una fusión, la diáfisis y las epífisis, ¿no? Ahora también se ve que los osteoblastos a nivel del periósteo y en las cavidades óseas van a depositar hueso nuevo, ¿no? En la superficie del hueso o hueso más viejo, ¿no? Y justamente estos osteoclastos van a permitir una remodelación ósea quitando el hueso viejo, ¿no? Si el depósito es mayor que la resorción, ¿no? Va a aumentar el grosor óseo, ¿no? Justamente la hormona del crecimiento va a permitir y va a estimular a los osteoblastos, ¿no? Y para que el hueso continúe engrosándose, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, eso ocurre cuando hay secreción excesiva de hormona de crecimiento después de la adolescencia, de la pubertad, ¿no? Eh, y eso lo tenemos pues en ciertas patologías donde hay un crecimiento de la mandíbula, protrusión del mentón, ¿no? Y vamos a ir viendo en algunas patologías que tenemos, sobre todo de ese tipo de hormonas. Ahora, miren, esta hormona del crecimiento a través de las somatomedinas, ¿no? ¿No? Que cuando la hormona de crecimiento actúa a nivel del hígado, ¿no? Entonces se van a producir los factores de crecimiento similar a la insulina, aquí, o somatomedinas, ¿no? De estas van a haber 4, ¿no? De la 1 a la 4. Pero la más importante va a ser la somatomedina 1, ¿no? Que tiene un peso molecular de 7.500, perdón, Daltons, ¿no? Esta somatomedina en los niños, ¿no? O la deficiencia de somatomedina, no va a permitir un crecimiento normal, ¿no? Aún la hormona del crecimiento está en valores normales, lo que quiere decir que la hormona del crecimiento actúa, ¿no? A través de la somatomedina, sobre todo la somatomedina 1, podrá cumplir sus funciones de crecimiento. Por ejemplo, en los pigmeos africanos, ¿no? ¿Qué tienen? Va a haber una alteración tienen una incapacidad congénita de sintetizar somatomedina 1, pero tienen tasas normales o altas de hormona de crecimiento. Pero como la hormona de crecimiento actúa a través de la somatomedina, no va a poder manejar o no va a poder funcionar adecuadamente y no va a poder desarrollar su acción y no va a poder crecer. ¿Ya? Entonces, ahora, en esto del enanismo también hay una característica importante entre el enano hipoficiario, ¿no? O el enano acromegálico, ¿no? O acondroplásico, que es, entonces, el hipoficiario, ¿qué hace? Es un enano que tiene el tamaño proporcional, ¿no? Tiene tórax, abdomen, miembros y todo proporcional. Es como si solamente estuviéramos viendo a una persona de una edad adulta en una persona de menor edad. En cambio, el otro tipo de enanismo, ¿no? Acromegálico es cuando tiene el crecimiento exagerado de los miembros, es desproporcionado, ¿no? Es una forma de, más o menos, de sintetizar cómo es. Ahora, hay un síndrome, el síndrome de Laron, ¿no? Que hay una alteración en el receptor de la hormona de crecimiento, ¿no? Y esto no va a poder realizar la síntesis justamente de IGF-1, ¿no? Y lógicamente eso tiene pues efectos directos sobre el crecimiento, ¿no? Ahora, se han hecho experimentos en los cuales se han inyectado hormona de crecimiento en los cartílagos epifisiarios, ¿no? Y se ha visto que en esos experimentos la presencia local en los cartílagos epifisiarios de hormona de crecimiento puede provocar, ¿no? Crecimiento o producción de somatomedina 1 en el cartílago de crecimiento, ¿no? Y a través de esta poder actuar adecuadamente esta hormona. Pero eso, como le digo, es lo que la literatura dice sobre esta hormona. Ahora, hay una corta duración en la acción de la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento se libera al torrente sanguíneo, ¿no? Más o menos tiene una vida media de unos 20 minutos. Pero basta eso para que haya una estimulación y producción de somatomedina 1, ¿no?
esta se va a unir fuertemente a las proteínas, a una proteína transportadora, y va a tener una acción más o menos de aproximadamente 20 horas, ¿no? Eso es importante. Ahora, la hormona del crecimiento, ¿no? O va a disminuir en la adultez, en la vejez, más o menos al 25% de su valor en la adolescencia, ¿no? Pero es necesario que siempre esté presente para el funcionamiento normal, ¿no? Ahora, hay una serie de situaciones y mecanismos con los cuales se puede mantener el control del hormona de crecimiento, ¿no? Y en esto estamos haciendo un resumen ya de lo que hemos estado mencionando y va a ser, ¿no? Que la inanición, por ejemplo, produce mayor secreción, igual que la hipoglucemia, ¿no? El ejercicio, la emoción, los traumas, la grelina, que se conoce como la hormona estimulante del hambre, ¿no? Que lo secreta el estómago antes de las comidas, ¿no? También la presencia de algunos aminoácidos, como la arginina, ¿no? Ah, y también esta hormona de crecimiento va a aumentar en las 2 primeras horas del sueño profundo, ¿no? Ahora, la concentración de hormona de crecimiento en el plasma en un adulto es más o menos entre 1,6 a 3 nanogramos por mililitro. Y en el niño y adolescente, lógicamente, es el doble, ¿no? 6 nanogramos por ml. Se aumenta la hormona de crecimiento a 50 nanogramos por ml, ¿no? Sobre todo en situaciones de inanición prolongada, ¿no? Por falta de proteínas, carbohidratos, ¿no? También en la hipoglicemia aguda, ¿no? Que va a producir mayor producción. Ahora, esta hormona de crecimiento que se o el factor de liberación de la hormona de crecimiento a nivel del hipotálamo, ¿no? O va a producir un estímulo y una inhibición de la somatostatina, ¿no? Vamos a ver que justamente gracias a esta producción de las hormonas liberadoras en el hipotálamo, la hormona de crecimiento va a cumplir sus funciones de forma adecuada, ¿no? Y hay una serie de señales hipotalámicas como el estrés, la emoción, el trauma, ¿no? Que permiten que se produzca esa hormona liberadora de la hormona de crecimiento, igual que las catecolaminas, la dopamina y la serotonina, ¿no? Que justamente no se van a liberar en el hipotálamo, pero favorecen su control, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no? Se va a unir a los receptores de la membrana celular, ¿no? De la glándula pituitaria. Y estos van a permitir que se active el sistema de Nil-ciclasa en la membrana celular, ¿no? Y va a aumentar a nivel intracelular el monofosfato de adenosina cíclico, ¿no? O el AMP cíclico, ¿no? Esto produce un efecto a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo aumenta el calcio en el interior de la célula, ¿no? En minutos y va a producir una fusión de las vesículas secretoras de hormona de crecimiento con la membrana celular y va a producir la hormona a la sangre. Y a largo plazo, ¿no? Produce un aumento de la transcripción a nivel del núcleo por genes y estimula la síntesis de nueva hormona de crecimiento a ese nivel. Si se administra hormona de crecimiento por varias horas, ¿no? Y va a aumentar la tasa endógena de hormona de crecimiento, ¿no? Esa va a producir una disminución por retroalimentación negativa, ¿no? Que está mediada por los factores liberadores de la hormona de crecimiento, ¿no? El principal controlador de la hormona de crecimiento a largo plazo no es necesariamente el estado de nutrición. Ahora, hay una serie de patologías que se producen con hormona de crecimiento, ¿no? Una de ellas es pues el panhipopituitarismo, ¿no? Que es la disminución de la secreción de la adipófisis, ¿no? Que puede ser congénita o puede ocurrir en cualquier momento, sobre todo generada por tumores de la hipófisis, ¿no? Por ejemplo, va a haber el panhipopituitarismo en el adulto, ¿no? Que está generado por la presencia de los craneofaringiomas o los tumores cromófagos, ¿no? O trombosis de los vasos sanguíneos de la hipófisis, ¿no? Ahora, ¿qué efectos generales van a producir este panhipopituitarismo en los adultos, no?
va a generar pues hipotiroidismo con su consecuente, ¿no?, letargia, aumento de peso, también va a producir disminución de la producción de, por las glándulas suprarrenales de glucocorticoides, ¿no? Y va a producir una supresión de hormonas gonadotrópicas, ¿no? Y va a alterarse, o sea, va a llegar en muchos casos a perder la función de la función sexual. Y lógicamente, si no hay hormona tiroidea, ni hay hormonas endocórticos renales, lo que hay que hacer es pues suplementarlas, ¿no? Por vía externa, ¿no? Ahora, en esta imagen podemos ver pues que es un ah, pan hipopituitarismo infancia y también tiene relación con el enanismo, ¿no? El enanismo por una deficiencia general de secreción de la hipófisis anterior, ¿no? Es, como ya habíamos mencionado, es un enano proporcionado, ¿no? A los 10 años parece una persona de 4 o 5 años, a los 20 años parece una persona de 7 a 10 años, pero es proporcional, ¿no? Ahora, a través de del tiempo, no va a haber producción de hormonas ah, y va a parecer que esta persona en el funcionamiento hormonal no atraviesa la etapa de la pubertad, ¿no? O no hay buen desarrollo de de funciones sexuales de las adultas, ¿no? O solamente en un tercio de los enanos la hormona de crecimiento es deficiente, ¿no? El mayor problema de los enanos, como la enfermedad de Laron, ¿no? En los primeros africanos, la hormona de crecimiento es normal o está en mayor cantidad, ¿no? Pero la respuesta a la hormona del crecimiento por mutaciones, ¿no?, en el receptor de hormona de crecimiento o por una incapacidad hereditaria de, ¿no?, IGF-1. Ahora, el tratamiento, ¿no?, para este tipo de problemas, ¿no?, es usar hormona de crecimiento humano que se sintetiza a través de Escherichia coli, ¿no? Realizando una aplicación de ADN recombinante, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Ahora, en lo que se refiere al gigantismo, es justamente el exceso de hormona de crecimiento antes de la adolescencia, ¿no? Se sabe que pues, las células acidófilas producen a la hormona de crecimiento, ¿no? Pero el gigante va a tener ciertos cuadros como hiperglicemia, ¿no? O va a haber ahí una degeneración de las células beta ¿no?, en un 10%, o esos gigantes, por la misma cantidad de hormona de crecimiento que tienen, van a generar diabetes mellitus, ¿no? Lógicamente no es más que un 10 a 12%, ¿no? Mayor parte de los gigantes van a tener pan hipopituitarismo, ¿no? Generalmente por tumores de hipófisis, ¿no? La mayor parte de esos gigantes se ha visto que tienen una muerte a edades tempranas, ¿no? Y justamente si el problema es un tumor de hipófisis, el tratamiento será pues justamente la exáresis del tumor de hipófisis, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la acromegalia, ¿no?, que en la acromegalia se produce por un exceso de hormona de crecimiento después de la adolescencia, ¿no? Vamos a ver que las características son pues huesos más gruesos, como no pueden crecer en longitud, ¿no? Lo que hacen es aumentar en grosor, ¿no? Los tejidos blandos van a crecer más, va a haber un agranamiento como se ve en la figura, ¿no? De manos, pies, la nariz, ¿no? Se ve más prominente, las crestas suborbitales muy marcadas, ¿no? Y la mandíbula también muy pronunciada, ¿no? Además va a haber, pues, crecimiento vertebral, va a haber cifosis, hay crecimiento de la lengua, hay crecimiento del hígado y los riñones, ¿no? Ahora, este es un estudio de resonancia donde, miren, este es a nivel de la silla turca, y acá se puede ver el crecimiento de, ¿no?, un tumor de hipófisis, ¿no? Ese es un corte coronal, y es un corte sagital, ¿no? Justo tumor a nivel de la silla turca en hipófisis, y lo que les mencionaba, la relación importante, ¿no?,
para la vía de acceso a través nasal, ¿no? Transnasal. Se llega a la hipófisis, ¿no? Y se puede hacer una resección del tumor. Y lógicamente, como muchas veces no se puede controlar la resección de las estructuras celulares, ¿no? Al resecar el tumor se puede retirar también parte de las estructuras normales ah, de la adenohipófisis o la neurohipófisis, y luego habrá que hacer un reemplazo de esas hormonas. Lógicamente, no se reemplaza al hacer exéresis de tumores de hipófisis a hormonas de neurohipófisis, porque lógicamente no se producen a nivel de la hipófisis, no se producen ¿no? En el hipotálamo, así que solamente se almacenan a nivel de la neurohipófisis. Ahora, vamos a ver que cuando hay secreción disminuida de hormona de crecimiento, ¿no? Esto se va a asociar justamente con cambios del envejecimiento, ¿no? Justamente porque esos cambios son por disminución de depósito de proteínas, y las cuales se van a reemplazar por tejido graso, ¿no? Y con otras características también va a aumentar las arrugas en la piel, va a disminuir también el funcionamiento de algunos órganos, ¿no? Y va a haber disminución de masa y fuerza muscular, ¿no? A la edad de entre los 5 y 20 años, la producción de hormona de crecimiento es de 6 nanogramos por ml. Entre 20 y 40 años es de 3 nanogramos por ml. Entre los 40 y 70 es de 1.6, ¿no? Entonces, para evitar eso se podría usar terapia de hormona de crecimiento en personas mayores, ¿no? La gente va a tener efectos beneficiosos y también va a tener efectos adversos. El efecto beneficioso es que va a haber aumento de proteínas, sobre todo en los músculos, ¿no? Va a haber disminución de depósito de grasa, ¿no? Va a haber también una sensación de aumento de energía. Pero como efecto adverso, va a producirse resistencia a insulina y diabetes. ¿No? Va a producirse edemas, ¿no? Y también va a haber síndrome de túnel carpiano y artralgias, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento lo que se tiene que hacer es, sobre todo, sopesar eh, todos los beneficios y los efectos adversos para poder ver eso. Ahora esa última parte ya de la pituitaria posterior, ¿no? La relación que tiene con el hipotálamo, lo que hemos estado mencionando, que el núcleo, tanto el núcleo supraóptico como el paraventricular, a nivel de sus cuerpos celulares es donde se producen las hormonas, ¿no? La oxitocina y la vasopresina, ¿no? Que van a depositarse en las terminaciones nerviosas, ¿no? Anielínicas, ¿no? En los corpúsculos, o, donde se depositan en las terminaciones y para permitir el funcionamiento de estas, ¿no? Ahora, vamos a ver que la hormona antidiurética se produce en el núcleo supraóptico, ¿no? Y en el paraventricular se produce la oxitocina, ¿no? Ahora, a través del tallo hipoficiario se van a ir a depositar, ¿no? Entonces, si hubiera una sección a este nivel, ¿no? No afectaría la producción de las hormonas, ¿no? Ya, porque justamente la producción se produce en los cuerpos celulares que están en el hipotálamo, ¿no? Entonces, no afectaría que su producción estaría en forma regular produciéndose. Ahora, vamos a ver que a este nivel donde se producen las hormonas va a haber la neurofisina, ¿no? O que esta se va a unir en forma débil con la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Y estas van a permitir que tanto la oxitocina y la vasopresina vayan a salir de las terminaciones nerviosas, ¿no? Tanto la hormona antidiurética y la oxitocina son polipéptidos, ¿no? Que tienen 9 aminoácidos, tienen una secuencia especial, ¿no? Son casi idénticas, ¿no? Solamente hay ciertos cambios, ¿no? De fenilanina y arginina que reemplaza a isoleucina y leucina en la oxitocina, ¿no? Y básicamente eso, pero por lo demás son muy similares. Entonces, vamos a ver pues que dentro de las características de las hormonas, sobre todo la vasopresina,
que tienen una relación importante con las diferentes funciones fisiológicas, ¿no? Se menciona que cuando hay una pequeña cantidad de hormona antidiurética, esa pequeña cantidad puede ser 2 nanogramos, ¿no? Va a producir disminución a través de los riñones, ¿no? De eliminación de agua y va a producir la preservación del agua corporal, ¿no? Y va a permitir la permeabilidad al agua y va a permitir una reducción de urea, ¿no? La ausencia de esta hormona antidiurética, ¿no? Va a permitir que los túbulos y los conductos colectores, ¿no? Se mantengan impermeables al agua o casi impermeables, ¿no? Justamente evita que haya reabsorción de agua y permite que haya pérdida de líquidos a nivel renal, ¿no? Agua especialmente, ¿no? Y va a producir lo que se conoce como la diabetes insípida de tipo central. A nivel de la membrana celular, ¿no? Van a ver lo que se conocen como las acuaporinas, ¿no? ¿No? Esa acuaporina lo que hace es, se combina con los receptores de membrana y van a activarse, ¿no? A este nivel, la adenilciclasa, y se va a formar el AMP cíclico, ¿no? A nivel del citoplasma, ¿no? Y esto va a producir fosforilación de los elementos de las vesículas, ¿no? Y esto va a permitir que haya mayor permeabilidad al agua, ¿no? Esto más o menos ocurre entre, el tiempo en el que ocurre es entre 5 a 10 minutos, no mayor a eso. Ahora, cuando hay un aumento de la osmolaridad, ¿no? Aumenta la osmolaridad a nivel extracelular, ¿no? Va a estimular la secreción de hormona antidiurética, ¿no? La solución concentrada a nivel del hipotálamo, ¿no? Esos van a responder a través de osmoreceptores, ¿no? Ante la deshidratación, ¿no? Y ante la disminución del volumen sanguíneo, ¿no? Se produce justamente la hormona antidiurética, ¿no? Que da impulsos a la neurohipófisis para liberar hormona antidiurética, más o menos unas 20 veces, ¿no? Eso va a producir va a extraer líquido a través de ósmosis, ¿no? Y las células van a disminuir su tamaño, ¿no? Y eso va a enviar a señales también para la producción de hormona antidiurética. Si el líquido extracelular se diluye, ¿no? El agua y por ósmosis ingresa a la célula, disminuye también la secreción de hormona antidiurética porque aumenta el volumen celular, ¿no? Los osmoreceptores a nivel del núcleo supraóptico, ¿no? O también en el órgano vasculoso que está en la pared anteroventral del tercer ventrículo, ¿no? Son los que se encargan de esto. La estimulación eléctrica, ¿no? O también la angiotensina 2, también producen aumento de hormona antidiurética, ¿no? Vamos a ver que el volumen sanguíneo bajo, ¿no? Cuando aumenta o disminuye el volumen sanguíneo, la hormona antidiurética se libera y produce vasoconstricción, ¿no? Cuando hay concentraciones mínimas de hormona antidiurética, ¿no? Se produce preservación de agua por los riñones. Y concentraciones altas de hormona antidiurética, lo que va a producir es contracción de las arteriolas, ¿no? Aumenta la presión arterial, ¿no? Justamente por esa preservación de la presión que se llama vasopresina, ¿no? Entonces, disminución de volumen sanguíneo entre 15 y 25% produce secreción de mayor hormona antidiurética para mantener la volemia, ¿no? A nivel de las aurículas también hay receptores de estiramiento, ¿no? ¿No? Que se excitan cuando están justamente eh, se, cuando se produce un estiramiento, ¿no? Y lo contrario cuando se produce una dilatación. Ahora, lo que se puede ver, ¿no? Es que esta función de las hormonas, sobre todo la antidiurética, va a preservar la volemia sanguínea y va a preservar la ósmosis
dentro del